El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa a los demonios, es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas semanas de la Cuaresma, las lecturas del Antiguo Testamento nos presentan muchas, sean profecías, oráculos de los profetas, anuncios que los profetas hacían en su misión de anunciar y denunciar. También escuchamos oraciones que salen de la Escritura, como escuchábamos días pasados, oraciones hermosas de penitencia, de arrepentimiento, de conversión, tratando de los profetas y los patriarcas de mover el corazón de Dios para que el Señor mostrara su misericordia. Pero hoy, en la lectura que hoy leemos del profeta Jeremías, leemos parte del anuncio típico de Jeremías. Y es que Jeremías está proclamando la palabra que le da el Señor, un oráculo, y habla en el nombre del Dios de Israel y dice: escuchen mi voz. Y ese anuncio lo oímos y lo repetimos en este tiempo de la Cuaresma una y otra vez. Escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la elección que hace el Señor de su pueblo y la invitación a que el pueblo escuche su voz y camine según sus mandatos. Pero Jeremías entonces presenta una cara de la moneda, y una cara de la moneda es que el pueblo no escucha. Le entran las palabras por aquí y le salen por acá, pero no escuchan. No escuchan esa palabra de elección, esa palabra de amor que el Señor tiene para ellos. Y endurecieron su corazón. Y dice la palabra del Señor en la boca del profeta Jeremías: caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y entonces, claro, el profeta entonces está denuncia ese endurecimiento del corazón del pueblo de Israel que no escucha la voz de Dios.
sabemos también, y esa es la cara de la moneda que no nos presenta Jeremías hoy, que no es lo que nos toca leer toda la escritura, cierto que no. Pero sabemos también que no todo el pueblo de Israel endureció su corazón. No todo el pueblo de Israel tuvo un corazón endurecido que no escuchara la voz de Dios. Sabemos que está el resto de Israel, del que Jeremías también habla. Y ese resto de Israel, aunque fueran poquitos, como pasa también en las profecías y en la historia de Jonás también, en todos esos casos, sabemos que siempre queda un rayito de esperanza de alguien que sí escucha. Y que ese que escucha, esa que escucha, es capaz de mover el corazón misericordioso de Dios de maneras insospechadas. Y es lo que pasa en el Evangelio de hoy. Jesús nos está trayendo e instaurando el reino de Dios y cómo se desata y cómo se instaura y cómo empieza a orar ese reino de Dios en medio del pueblo, en aquellos que escuchan. El que escucha con humildad, el que escucha con atención, el que se queda admirado ante las maravillas de Dios y sabe proclamar, como María, las grandezas de Dios. Ahí hay la tierra fértil para que se obren los milagros del reino. La pregunta es, nosotros en nuestra vida de seguimiento de Cristo, ustedes en su vida consagrada, en un momento de sus vidas escucharon la voz de Dios para poder decir fiat. Y escucharon cómo el Señor les invitaba a seguirles. Y esa llamada es una llamada que, como dice San Pablo, hay que confirmarla día tras día. Porque no puede uno quedarse en los laureles de los momentos hermosos del inicio de la propia vocación. ¿Sí o no? Todos tenemos hermosas historias que compartir de cómo el Señor nos llamó y nos eligió. Seguramente un día me invitan y quiero oír varias historias de ustedes. Y otro día también les cuento la mía. Cierto, tenemos historias hermosas que contar, pero hay que actualizar esa llamada y hay que mantener siempre el oído abierto, porque como repetimos en este tiempo de Cuaresma, escuchemos la voz de Dios, que no se endurezca nuestro corazón, como repetíamos en el Salmo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Sí lo escuchamos en un momento, pero toca hoy, en el hoy de Dios, en el hoy de mi vida, escuchar al Señor que sigue pasando y que sigue obrando en mi vida. Y si lo dejamos obrar, el Señor también expulsará los demonios que nos acechan, porque todos tenemos demonios que nos acechan. Y cuando uno está más cerca de Dios, y cuando uno está en las obras construyendo el reino de Dios, el demonio se acerca a tratar de destruir esa obra, ¿sí o no? Por lo tanto, en medio de esas acechanzas y de esos ataques, escuchemos la voz del Señor. Y escuchar la voz del Señor es permitir que ese reino de Dios se haga realidad en nosotros y que el Señor saque lo más hermoso de cada uno de nosotros. En los comienzos de mi propia vocación, y termino con esto, unas palabras que me impactaron muchísimo fueron las palabras de San Juan Pablo II a los jóvenes en la primera jornada mundial de la juventud que me tocó a mí. Yo estaba un muchacho de high school en Roma y escuchando las palabras de San Juan Pablo II, aquello me movió por dentro. Y eran aquellas palabras famosas que hemos oído una y otra vez. Abran de par en par las puertas del corazón a Cristo. Abran las puertas de par en par. No tengan miedo. Y ese abrir las puertas de par en par es abrir el corazón, es abrir el oído para dejar que el Señor sea uno con nosotros. Y esas palabras que San Juan Pablo repitió una y otra vez son ecos de esa invitación de Jesús hoy también.
Y fue esas palabras que también el Papa Benedicto repitió, y lo repitió de una manera hermosa en su homilía de inicio del pontificado, que seguro que la han oído una y otra vez, pero con esto cierro la homilía. Las palabras que repitió el Papa Benedicto al inicio de su pontificado, conectando con aquellas palabras de San Juan Pablo. Dice el Papa Benedicto: recuerdo aquel 22 de octubre de 1978, cuando el Papa Juan Pablo inició su ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. Todavía y continuamente resuenan en mis oídos sus palabras de entonces. No tengan miedo. Abran, más bien todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Sí, abran las puertas de par en par a Cristo. Juan Pablo hablaba a los fuertes, a los poderosos del mundo, pero hablaba también a los jóvenes y a los necesitados. El Papa hablaba a los poderosos y a los que tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder si lo hubieran dejado entrar y hubieran concedido la libertad a aquel que les llamaba. Pero el Papa hablaba a todos, sobre todo a los jóvenes. Y aquí vienen las palabras que quiero acentuar. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros? Si nos abrimos totalmente a Él. ¿No tenemos miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y todavía Juan Pablo quería decir, no. Quien deja entrar a Cristo y escucha a Cristo, no pierde nada. Nada, absolutamente nada de lo que hace la vida bella, libre y grande. No. Solo con esa amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esa palabra se abren realmente las grandes potencialidades de nuestra condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así, hoy, yo quisiera con gran fuerza y gran convicción repetir aquellas palabras del Papa a los jóvenes. No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el 100 por 1. Sí, abran de par en par las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida. Amén.